¿Listos para algo controversial? Hola amigo, si nosotros queremos seguir caminando con pasión por Cristo, nosotros debemos estar de acuerdo con el orden de Dios, la forma que Él ordenó el universo. Hoy vamos a ver tres órdenes o tres formas que Él ordenó el universo. La primera es el orden de autoridad. Dios puso una orden de autoridad para el mundo y vamos a mirarlo de la palabra de Dios. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora podemos ver aquí, amigo, el orden de la autoridad que tiene Dios. ¿Quién es el primero, el número uno en este orden de autoridad? Número uno es Dios Padre. Él es supremo y podemos ver eso vez tras vez en la palabra de Dios. Pero hay otro después de Él. ¿Y quién es? Dios Hijo. Cristo siempre dijo, yo estoy siguiendo a mi Padre. Yo estoy obedeciendo a mi Padre. Yo digo lo que mi Padre quiere que diga. Y lo hizo hasta la muerte de la cruz. Entonces, Cristo respetó el orden que Dios tenía. Que Dios es supremo, es primero y luego el Hijo. Pero, ¿quién sigue después del Hijo? Pues según ese pasaje, amigo, es el hombre. El hombre está encargado de la mujer. Él es responsable por ella. Y así fue en el inicio de todas las cosas. Cuando Dios creó la humanidad, ¿con quién empezó? ¿Con la mujer o con el hombre? Con el hombre. Eso no es decir que el hombre es más importante, es más digno o algo así, o tiene más valor. Simplemente quiere decir que Dios está diciendo el hombre es quien debe tener la responsabilidad y la autoridad en el hogar y también en la iglesia. El hombre debe estar predicando, el hombre debe estar tomando las decisiones en una iglesia, etc. Y también en el hogar, porque cuando este hombre se ponga delante de Dios, Dios va a pedirle: ¿qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste en esta iglesia como líder en esta iglesia, como líder en tu casa? Y así es el orden de Dios. Pero yo quiero que quede bien claro, porque eso es algo controversial hoy en día, de decir el hombre tiene la autoridad en la casa o el hombre tiene la autoridad en la iglesia. Y porque piensa que está diciendo que la mujer es menos importante, etc. O que sus ideas no son importantes. Escuchen lo que dice Pablo más adelante. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él está diciendo la mujer y el hombre, mismo nivel para Dios, mismo importancia, mismo honor, mismo valor, etc. Y de hecho la mujer es la corona, es como la joya de la corona de la creación. Porque cuando Dios creó el hombre, no estaba totalmente perfecto en el sentido que él necesitaba una ayuda idónea. Entonces, es decir, él necesitaba a la mujer para formar parte de su equipo. Él tenía una necesidad y esa necesidad era la mujer. Y la mujer está allí para ayudar. Pero te digo, amigo, cuando una pareja se presente delante de Dios, Dios va a pedir más cuentas del hombre que la mujer en cuanto a las decisiones, porque Él dio la autoridad primero
al hombre. La mujer debe respetar la autoridad de su esposo. Y la iglesia debe buscar hombres de fe, hombres piadosos para ser sus pastores, para ser sus líderes, para guiar esa iglesia, porque así es como ordenó Dios. Yo no estoy inventando eso. Dios lo dijo aquí en su palabra. Entonces, el orden de Dios es ¿qué? De la autoridad. Dios Padre, Dios Hijo, el hombre, la mujer. Y igual, piénsalo de esa manera. ¿Quién es más importante, el Padre o el Hijo? O sea, Dios Padre o Dios Hijo. ¿Quién es más importante? Pues son iguales. Y así es el hombre y la mujer. Pero hay un orden de autoridad y Cristo lo entendió y lo siguió, y nosotros debemos seguir el orden que Dios puso. Tal vez nosotros decimos, yo no quiero seguirlo, pero si tú quieres seguir a Cristo, tú tienes que seguir el orden que Dios puso de autoridad. El otro orden de Dios que quiero platicar hoy es el orden de las diferencias. Eso también es controversial hoy en día. Tristemente es controversial, porque hoy en día hay personas que dicen hombre y mujer totalmente iguales en todo, pero Dios dice no, hay diferencias. Por ejemplo, la mujer tiene su cabello largo, el hombre lo tiene corto. O sea, eso es lo que estaba diciendo Pablo aquí en ese pasaje, si lee más adelante. Pero cuando pensamos eso, hay diferencias y hay diferentes aspectos. O sea, Dios hizo el hombre y la mujer en su imagen. El hombre muestra parte de la gloria de Dios y la mujer muestra otra parte de la gloria de Dios. Y los dos juntos muestran la gloria de Dios. Es decir, hay diferencias y la mujer, igual como el hombre, deben gozar en las diferencias y deben glorificar a Dios en sus diferencias, porque no somos iguales y Dios ordenó eso desde la creación, porque los hizo hombre y mujer, no los hizo aquellos o ellos o lo que quiere decir. Hay diferencias y debe haber diferencias. Entonces, amigo, si nosotros queremos seguir a Cristo, seguir caminando en pasión por Cristo, debemos también seguir el orden de la creación, el orden que Dios puso. No estoy diciendo que es el orden que puso el hermano Esteban, un pastor. Estamos tomándolo de aquí, de la palabra de Dios, nos enseña. Y eso nos lleva al último orden que quiero platicar contigo, y creo que es el más controversial, pero no está platicado mucho en la iglesia hoy en día. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Estoy leyendo de la palabra de Dios y quiero que eso quede claro. No estoy inventando algo, no estoy diciendo algo fuera de lugar, porque la palabra de Dios mismo lo enseña. Y lo que está diciendo Pablo es esto: mira, si tu corazón dice, ok, yo quiero seguir a Cristo, y Dios puso un orden de autoridad, yo debo tener eso en mi corazón y en mi mente y seguir el orden de Dios. Y si Dios dijo que hay un orden en cuanto hay diferencias entre los hombres y mujeres, debo seguir esas diferencias. Yo no debo intentar de ser como hombre si soy mujer, y si soy hombre no debo intentar de ser como una mujer. Hay diferencias y debo seguir eso para la gloria de Dios. Entonces Pablo está diciendo, si tú crees eso en tu corazón y estás respetando el orden de Dios, entonces
yo quiero que pongas una señal, la mujer, una señal en su cabeza y que quita sus gorras, etcétera. Los hombres en la iglesia si va a orar o predicar. Y las mujeres, yo quiero que pongan una señal en su cabeza, o sea, cubrir sus cabezas mostrando yo estoy debajo de la autoridad del Padre, del Hijo y de mi esposo. Mientras que un hombre está orando o que un hombre está dando la palabra de Dios, porque yo como mujer estoy orando, etc. Mientras que estoy en la iglesia. Ahora yo quiero explicarle algo. Hay una historia del velo, digamos, que cubrió la cabeza de la mujer. Eso existía en los tiempos de Egipto, que una mujer respetable, una mujer que está viviendo correctamente, iba a cubrir su cabeza en público todo tiempo, porque estaba debajo de la autoridad de su esposo. Y después de eso, también había algunos reinos que era ley. En el siglo XIII había una ley que las mujeres tenían que ponerlo, mostrando que eran mujeres respetables y que estaban siguiendo la autoridad de sus esposos. Más adelante, en el tiempo de Pablo, los romanos, todavía las mujeres practicaban esto. Si era una mujer respetable, iba a cubrir su cabeza en público todo el tiempo. Y si era una mujer cristiana, piadosa, iba a cubrir su cabeza en pública. Y también lo que Pablo está diciendo en la iglesia, y más en la iglesia, porque es señal para los ángeles, y es señal para la gloria de Dios, es señal para los hermanos y para los que están viendo adentro a la iglesia, que no son parte de la iglesia, y pueden ver, esas mujeres son respetables, esas mujeres son piadosas, esas mujeres todavía siguen la autoridad de sus esposos. Y ahora la historia sigue y llegamos al tiempo de alrededor de los 50, 1950 algo, y la segunda ola de feminismo llegó a Estados Unidos y alrededor del mundo. Y las mujeres básicamente estaban diciendo, nosotros no queremos seguir este orden de Dios. Ya no. Nosotros queremos decir, somos totalmente en cada área, en cada forma iguales a los hombres. Ya queremos quitar la autoridad de nuestros esposos, quitar la autoridad del hombre, y queremos seguir nuestros corazones, nuestros deseos, nuestros deleites. Y así. Y es cuando empezaron de quitar sus velas, sus gorras en la iglesia y en el público. Es algo recién. Hay un elemento, amigo, y quiero admitir eso, que hay cosas culturales, que en la cultura de Pablo, si una mujer salía en público sin cubrir su cabeza, era algo horrible, tremendo, porque estaba mostrando que esa mujer va a hacer lo que ella quiere y está andando con personas y no está debajo de la autoridad de su esposo, etc. Y todos entendían eso. Hoy en día no lo pensamos así en la mayoría del mundo. Pero te digo, amigo, que mi esposa, en algunas áreas del mundo donde ella ha viajado para servir a Dios, ellos tenían cosas culturales que ella tenía que seguir. Por ejemplo, en la India, tenía que cubrir sus tobillos, porque una mujer respetable no iba a mostrar sus tobillos. Y para nosotros eso parece algo raro, pero así era la cultura. Y quiero decir, sí, hay algo cultural allí, pero lo que tenemos que decir primero y más importante es, en mi corazón, quiero seguir el orden que Dios puso de autoridad en mi vida. Quiero seguir el orden de Dios de las diferencias entre hombres y mujeres, o quiero seguir mi propio camino. Si tú quieres seguir el camino de Cristo, entonces debes ponerte debajo de sus órdenes. Y si Dios, a través de este pasaje, empieza a tocar tu corazón y de decirte, mi hija,
Debes cubrir tu cabeza en la iglesia mientras que están orando o hay prédica. Entonces hazlo para la gloria de Dios. Pero yo quiero ponerlo en tu lado. Lo que es importante y lo más importante de todo lo que estoy diciendo es que tú sigues el orden de Dios. No seas un hijo o hija rebelde de Dios, diciendo yo voy a seguir mis propios órdenes, yo voy a imaginar el mundo como yo quiero. No, Dios puso su orden desde la creación, orden de autoridad, orden de diferencias, y tal vez Él quiere que tú pongas una señal para mostrar que estás siguiendo estos órdenes. Haga eso. Mire el pasaje, mire la escritura y sigue caminando con pasión por Cristo.